y desde luego a nivel de la teoría. Y quizás lo más vigoroso, que logró mantenerse en el tiempo, en el plano de la teoría, aunque no en el plano del poder militar, ni de los intentos que pudiera conmover la base del reordenamiento del sistema, lo más vigoroso fue la escuela de Marx. Difícil decir que eran una escuela, porque en cierto sentido no encarnaban una sola teoría, tenían una actitud, y dentro de ellos estaban, desde luego, pensadores extraordinarios, cada uno enriqueciendo esa perspectiva, y donde contaremos personas más cercanas al leninismo, al estalinismo incluso, que llegaron a conciliar alguna suerte de diálogo dentro de eso que sobrevivía de la Revolución Rusa, y otros que por el contrario sostuvieron el desarrollo de un pensamiento crítico sobre las bases del Estado y sobre las bases del reordenamiento fascista que intentaba y que veían ellos en la sociedad de su época. Ese grupo pequeño que inicialmente surgió de las conversaciones de un argentino con un alemán, de Weil, nacido en Buenos Aires, con Korsch, Tosch, en el norte. De alguna manera hicieron, igual que nosotros, un seminario. Y se plantearon qué se puede hacer. Y ahí surgieron de algunos elementos de orden epistemológico. El famoso libro de Korsch, Marxismo y Filosofía. Apliquémosle al marxismo el marxismo, porque no puede ser que él se libre de la crítica necesaria, histórica. Y Lukács, que ustedes saben, presentó Historia y Conciencia de Clase, de la cual se alejó, de la cual renegó, diciendo de que de alguna manera el momento lo había arrastrado a un exceso de crítica con respecto a estos mecanismos que volvía a reconocer en forma vacilante y zigzagueante en los vaivenes del Partido Comunista, de los partidos comunistas estalinistas. Esa gran temática es la que le traemos ahora, a través de un extraordinario profesor que ustedes conocen, Roberto Mayor, que les va a presentar el tema a través de sus problemáticas fundamentales y sus pensadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo simplemente voy a hacer el esfuerzo por dar cuenta no tanto de la historia de la escuela, porque efectivamente eso es algo que nos tomaría, esa forma de clasificación nos haría más largo el trabajo, y lo que me interesa es que haya, digamos, un poco de tiempo también para poder discutir sobre problemáticas que surgen a partir de esto, sino que entender esto que tú dijiste muy bien, que es como la actitud teórica de la escuela. Entendiendo, por ejemplo, para empezar, que nace en la década del 20, en un momento en el cual la energía el conjunto de escuelas, de círculos que constituyen el positivismo, es un poder total. El positivismo ha ganado la batalla epistemológica de un modo muy radical, de ser, por tanto, todo lo que gana por completo, de ser una fuerza liberadora del pensamiento, de alguna manera se está empezando a transformar en una fuerza opresora del pensamiento. El positivismo liberó grandes ataduras durante el siglo XIX, y de alguna manera a principios ya del XX se empieza a notar su presión sobre la racionalidad, su enclaustramiento, la tendencia a que el pensamiento tenga ciertos caminos muy prefijados, la connivencia reciente que se produce a fines del siglo XIX y principios del XX entre la lógica y la matemática, que va a ser un aspecto muy importante, la constitución de una nueva lógica que incorpora mucho la matemática y que por tanto hace operacional el pensamiento. El pensamiento lógico
pierde capacidad de flexibilidad, se hace operativo, operacional, muy enriquecido en las posibilidades lógicas. La lógica aristotélica tenía posibilidades muy restringidas, al cambio, al meterle la matemática más avanzada, la lógica parece explotar en posibilidades, y eso da un gran aliciente. Por lo tanto, las figuras de entonces, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, luego Karl Popper, que está en los años 20, muy jóvenes, entrando en escena, irrumpiendo en la escena, porque en realidad entra muy violentamente y logra imponer bastante. De alguna manera empiezan a conducir un camino. Wittgenstein en ese momento ha escrito el Tractatus. El Tractatus es un libro cortito donde él se propuso revolucionar la filosofía. Y lo hizo. Un libro donde menciona a 3 autores, sin citas. Una filosofía nueva, una filosofía del lenguaje que intenta decir que sencillamente el lenguaje debe depurarse a tal punto de lograr ser suficientemente específico, preciso respecto a la realidad para poder manifestar tener una herramienta en el lenguaje suficientemente potente para la ciencia. Ese librito, que tiene una dimensión media misteriosa, fue tomado por el positivismo como el libro de cabecera. Wittgenstein jamás aceptó entrar en todo caso en el positivismo en la escuela del Círculo de Viena, entre otras cosas porque ese librito tiene 2 o 3 salidas que a los del Círculo de Viena no les gustaban nada y que para Wittgenstein eran imposibles de soslayar. 2 o 3 cosas bastante importantes. Uno, la idea de que la filosofía es una escalera de la cual hay que desprenderse luego de subir. 2, el hecho de que se puede conocer lo que se puede conocer y no se puede conocer mucho de la realidad. Y 3, que esa realidad que no se puede conocer no está en el lenguaje y por tanto sobre ella hay que callar. Esa realidad es lo místico. Wittgenstein hace resucitar lo místico en medio de la escuela más positivista que había existido. Positivista, que significa decir lo que está presente, lo positivo. En medio de este clima, muy interesante, muy fuerte, aparece entonces esta escuela que efectivamente por ahí por el 1924 empieza a tomar forma en forma de seminario. Después hay algún aporte que le hace el papá de Weil a los chicos para que puedan investigar algunas cosas, hay una especie de subsidio. Luego se ganan unos fondos para poder montar un instituto y empiezan a funcionar. Y lo primero que hay ahí es una oposición tajante con el positivismo, con sus bases filosóficas más fundamentales. Vamos a ir viendo cómo se articula una crítica a la razón que está basada en la idea de la necesidad de aumento de la razón. Y esto es muy importante porque normalmente estamos muy acostumbrados hoy día, desde que apareció el posmodernismo, a convocar a la escuela de Frankfurt para apoyar la tesis contraria al racionalismo. La crítica de ellos es brutal contra la razón instrumental y hay una crítica importante respecto a las desviaciones de la razón ilustrada. Pero ellos lo que quieren es más razón, no menos. Si son antipositivistas, son aún más antiposmodernistas. Los que han quedado de la escuela de Frankfurt, los que están todavía vivos son los principales críticos de las visiones posmodernistas, y los posmodernistas son enemigos acérrimos de estos autores. No olvidemos que Jean-François Lyotard escribió un libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños, y ese es un libro que está dedicado a Jürgen Habermas, no está dedicado a los niños, por supuesto. O sea, para la gente que no quiere entender porque se comporta como un niño mañoso, yo le explico pues lo que es la posmodernidad. Lo fundamental
al menos a mi juicio, es entender que esta escuela va a tener una posición en la teoría social que la convierte en algo más que una nota al pie. Me explico. Tengo la impresión de que la mayor parte del trabajo que podemos hacer todos los que trabajamos en ciencias sociales, en filosofía, en economía en general son, y eso lo en todas las ciencias, esas son las que yo más manejo, pero son notas al pie. Hay algunos autores que hacen nota al pie muy importante. Y hay unos pocos autores que nos dieron directrices más grandes que una nota al pie. Cosas tan importantes como decir lo fundamental del capitalismo y la formación del capital. De hecho, el capitalismo, la palabra no existía, Marx. Esto se define por el capital. Y el capital se define por el trabajo expoliado, el trabajo sacado al trabajador, la forma mercancía. En Max Weber, la importancia de los caminos culturales eventualmente para el despliegue de los intereses materiales. En Emil Durkheim, la importancia de la integración social. En Freud, la relevancia de la experiencia psíquica y la constitución del psiquismo como en una articulación con lo cultural. Lo más interesante de Freud probablemente sea esa articulación. No solo el psiquismo por el psiquismo, que nos remite a un individualismo extremo, sino el hecho justamente de que él tiene 3 o 4 horas en las cuales es muy claro en señalar fenómenos culturales de gran escala. Por decir algunos autores, nos permite decir, mire, ahí hay algo más que una nota al pie. Y luego ya viene entrar en detalle. Francis Bacon decía, uno de los fundadores de la ciencia moderna, decía que la razón por la que existía la ciencia era porque, era protestante, porque el pecado original consistía en no poder ver. Yo acabo de terminar una investigación, por ejemplo, que trabajé con el material durante años, 4 años. Diseñé un libro, publiqué el libro recién. Me puse a revisar el libro y me di cuenta que las distinciones de capítulo y todo son categorías generales de las ciencias sociales existentes desde siempre para siempre. El libro en lo macro es anodino. Viendo cosas micro o meso, hay algunas cosas de interés, ¿ya?, que permiten decir, ah, mira, esto se aplica de determinada manera a una cierta realidad. Ah, mira, en realidad no había pensado que esto puede significar tal o cual cosa, pero las categorías están. Dice Francis Bacon, Dios ve todo de una sola vez. Ve, en el fondo nos quiere decir, es como si viéramos la categoría y todas sus aplicaciones de inmediato. Nosotros no. Entonces nos volvemos locos intentando, ¿ya? Y dice además Francis Bacon, nosotros pudimos verlo en su momento, pero con nuestro pecado original nos quitaron la vista. Vemos, pero lo que vemos no es vista. No vemos nada. Y tenemos que ir ganando todos los días un poquito de vista gracias a la ciencia. Bueno, la Escuela de Frankfurt va a plantear cosas relevantes que no son notas al pie, ya sea por su efecto sismológico, o sea, porque rompieron algo importante, o por su efecto constructivo. Como efecto sismológico está una explícita, radical y ferviente crítica a la distinción cartesiana entre sujeto y objeto. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, es muy importante destacar que luego significa entonces, no significa después, ¿no? O sea, pienso, entonces existo. Si puedo pensar es porque existo. Está necesariamente invitándonos a hacer una distinción entre el pensamiento y el ser. El pensamiento es una prueba del ser. O sea, el pensamiento corre por un camino y el ser corre por el otro. La crítica a la noción de propiedad que hace Marx ya articula esta posibilidad de crítica
a la noción de sujeto y objeto. Hay otros autores que también tienen antecedentes, seguramente la filosofía de Pascal permite cosas parecidas, pero en Marx, cuando él dice, imagínense el absurdo que nosotros nos imaginamos, que nosotros vendemos nuestras fuerzas de trabajo, primero nos imaginamos que somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo, como si hubiese algo que yo pudiera sacar de mí que es la fuerza de trabajo. Y luego me invento además que puedo vender mi fuerza de trabajo sin venderme yo. O sea, asumimos que se ha acabado la esclavitud, porque yo puedo vender mi fuerza de trabajo de 9 a 7, pero sin venderme yo. En Perú hay un dicho, haciendo una investigación me encontré con ese dicho, que refleja muy bien esta ideología. Es un dicho bastante cruel, dice, hay que trabajar como negro para vivir como blanco. Ese dicho lo que hace es distinguir claramente entre el trabajo y la existencia. Si yo trabajo como negro, soy negro. Eso debería decir la razón. Pero no, dice, hay que trabajar como negro para vivir como blanco. O sea, yo termino la jornada de trabajo y ahora vivo como blanco. Bueno, ese absurdo, ¿sí?, está basado en la posibilidad de que yo desprenda la noción, juegue con la noción de propiedad hasta el cansancio. Una de las cosas fundamentales del capitalismo, y en eso Marx es enfático, a mi juicio no lo suficiente, pero es enfático, son las diversas articulaciones del problema del derecho de propiedad y la noción de propiedad que acompaña ese derecho. Estamos acostumbrados a pensar en la propiedad. Marx tiene un textito fantástico que se llama El suicidio, que no es de él en realidad, que es un texto que escribió un policía francés experto que estaba como dedicado a sistematizar los datos de suicidio. Y él hizo añadidos, le puso así como en cursiva 15 frases en todo el texto, que tendrá unos 30 páginas. 15 frases que dicen lo mismo que dice el francés, solo que los traduce de su terminología. Y el francés se dio cuenta al analizar los suicidios que la mayor parte de los suicidios son por la noción de propiedad, por una crisis de la noción de propiedad transformada en un problema subjetivo. Los celos, la noción de propiedad, la sensación de una existencia desapegada, desintegrada del resto, en la medida en que yo no participo de gran parte de los beneficios de la sociedad. La noción de propiedad. Entonces, Marx dijo, ay, mira, aquí hay un tema central, digamos. La noción de propiedad es gran parte del fantasma que tenemos en este sentido. Y la noción de propiedad, dice Marx, nos impide entender que somos nuestra praxis. Somos lo que hacemos. No que somos una cosa esencial y lo que hacemos es otra cosa no esencial. Bueno, esa crítica va a ser ampliada, detallada hasta el hartazgo por la escuela de Frankfurt. El sujeto y el objeto no están separados. Y hay un problema que no se ve cuando uno mira el problema del sujeto y el objeto, que es un problema importante en Hegel, por ejemplo, que es el tema de la identidad que en Hegel se produce, y en muchos autores se produce de modo inconsciente además, entre el sujeto y la historia. Entre el sujeto y la historia. Recurso que para quienes, cuando escribimos, cuando hacemos teoría, soluciona muchos problemas. Cuando yo identifico los sujetos con la historia, los sujetos, aunque sean no individuos, pueden ser sujetos políticos, sujetos colectivos, cuando yo los identifico con la historia, se me resuelve el problema de lo micro a lo macro. Salto con facilidad de un lugar a otro. La escuela de Frankfurt va a introducir la sospecha de que no hay identidad entre sujeto e historia.
Lo que significa, y esto es interesante, no una visión sobre la realidad, sino una visión sobre la metodología. Eso redunda en dos saltos metodológicos importantes. Salto metodológico 1, la dialéctica negativa. La dialéctica negativa es tomar la dialéctica de Hegel y subvertirla, transformarla. ¿En qué consiste esto? Dice Adorno, lo urgente para el concepto es lo que no llega. Lo urgente para el concepto es lo que no llega. O sea, es verdad que el concepto, que todo crea su antítesis. Pero lo urgente no es la resolución de la antítesis. Lo urgente no es la creación de la antítesis. Lo urgente ni siquiera es el concepto. Lo urgente es lo que es la inquietud. Eso que el gran temor de Platón, digamos. El gran temor de Platón era que las cosas estuvieran inquietas, que las cosas estuvieran moviéndose, que no estuvieran fijas. Él ve ahí la clave de la dialéctica. Sin superación. No hay que superar la antítesis. Todo queda pendiente, todo queda fracturado, todo queda en permanente desasosiego. Todo es contradictorio. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros cuando nos encontramos con una contradicción? Empezamos a buscar resolverla. Pero dice, pero ¿cómo es posible que usted quiera resolverla si la cosa es contradictoria? Normalmente todos comenzamos una investigación con el momento en el cual nos encontramos con una paradoja. Y creemos que de resolver la paradoja depende lo que vamos a hacer. No resuelva la paradoja. Déjela estar en movimiento. En segundo lugar es la total negación. No va a ser negación porque es un concepto que aquí tiene otro significado. La total displicencia frente al concepto de causalidad. El concepto de causalidad es inoperante. Es inoperante en la filosofía, es inoperante en la historia. El concepto de causalidad debe ser abandonado porque la filosofía debe jugar artísticamente. Ya vamos a leer un fragmento sobre la teoría estética de Adorno para entender qué es eso artísticamente, pero más o menos ya lo que ustedes sintieron tiene que ver. Esto me lleva a hacer un apunte respecto al momento en el cual, por ejemplo, Adorno llega a Estados Unidos en el exilio y tiene una discusión interesante con la incipiente metodología positivista. Paul Lazarsfeld, Robert Merton, están formando los primeros instrumentos de opinión pública, están formando las primeras grandes encuestas de opinión, los focus group están formando los primeros focus group, están haciendo toda esa innovación metodológica que va a ser tan importante, tan revolucionaria, tan productiva hasta el día de hoy. Bueno, y hay una discusión metodológica muy interesante que tienen, porque hay una investigación empírica que hace Adorno estando en Estados Unidos que se conoce como la personalidad autoritaria. Que es un libro que escribe no solo eso, muchos investigadores que participan. Es una investigación de alto alcance teórico, donde todos los instrumentos que se construyen son instrumentos que buscan teóricamente, secundariamente el objeto, la aplicación. Si yo le quiero preguntar a una persona, voy a simplificar al máximo, si va a votar el domingo, dice Adorno, no le puedo preguntar si va a votar el domingo. No porque me vaya a mentir, no, porque ahí no hay ningún fenómeno. Seguramente las determinaciones que definen si esa persona va a ir a votar el domingo no tienen nada que ver con las determinaciones por las cuales va a discursivamente decir que va a ir el domingo.
las determinaciones del lenguaje de la sociedad respecto a lo que uno dice son distintas a las determinaciones que operan para un fenómeno de esa naturaleza, para esa conducta. Entonces ellos niegan toda posibilidad de hacer un trabajo de opinión pública basado en usted está a favor o en contra del aborto, a menos que el objeto no sea el aborto. Tal vez yo encontré teóricamente que el aborto me permitía investigar otra cosa, en cuyo caso puede ser de interés. Preguntarle a alguien si quiere el horóscopo para adorno era importante en el instrumento, porque habían descubierto que parte importante del desarrollo de una personalidad autoritaria, esto es, de una subjetividad capaz de operar simplemente por razones de autoridad y sin concordancia con ningún criterio de racionalidad, sin examen crítico de su propia conducta. ¿Ya? Esa persona, las personas que tenían una mayor probabilidad de vincularse con la esfera de la superstición, tenían más probabilidad de desarrollar estas conductas autoritarias. Por ejemplo. Pero habían así 1000 cosas. Y él desarrolló una investigación muy interesante para encontrar lo que él llamó el factor autoritario, el factor que permite ver que efectivamente esa subjetividad ha sido ya poseída de alguna manera. No estamos hablando de alguien que es alguien que desde afuera es construido en la noción de autoridad. Una investigación que fue tan distinta que planteó una discusión metodológica en Estados Unidos que se resolvió como se resuelven las discusiones metodológicas, estableciendo cuál es el método más rápido, más barato y que produce más dinero. Así que perdió Adorno, en una discusión que nunca terminó. Yo conozco muy buenos estadísticos que siempre andan peleando por las muestras que salen en los medios de comunicación de las encuestas y los estudios, que son unos espantos esas muestras, y sufren horriblemente, critican todo eso, pero no tienen ninguna posibilidad porque hacer una muestra de verdad es caro, es difícil, es riesgoso, un par de errores pueden invalidar toda la muestra, o sea, es una cosa difícil de hacer. Por tanto, y no se gana dinero con eso, se demora mucho tiempo, gana poco dinero, o sea, no se hace ADIMARC gracias a eso. Bueno, entonces, el hecho de que no haya un vínculo entre sujeto e historia es ante todo produce un efecto metodológico. Nos obliga a suspender esa forma de operación basada en los criterios de causalidad, lo que significa, de alguna manera, tambalear las bases, por ejemplo, de Durkheim. No quitando la importancia del problema por el visto. De hecho, el tema de la integración social va a ser central en la escuela. Sino que criticando esta idea de que todo hecho social proviene de otro hecho social y esa premisa está basada en alguna clase de forma de causalidad. La convicción de la Escuela de Frankfurt es un poco distinta. La sensación es que el problema de las categorías son las categorías. Hay que dudar de las categorías válidas. Categorías, por ejemplo, como lo útil, lo verdadero, lo válido. Todas esas categorías, si uno no es capaz de sospechar de su funcionalidad. Porque claro, yo construyo un método que de pronto se instala como válido, sacrosanto, y en exactamente 6 meses yo ya puedo hacer lo que quiera con eso. El método se autonomiza de sus raíces eventualmente de validez, queda solo el método y continúa operando. La utilidad es contingente y nosotros de pronto decimos que esto es útil y punto. La libertad. El positivismo fue sumamente libertario en 1840 y es opresor en 1930. Entonces, sospechar de las categorías. Al sospechar de las categorías, nos vemos obligados a esta visión bastante sísmica. O sea,
Cada vez que construyo una categoría, voy a tener que terminar sospechando de mi categoría. No sometiendo a prueba mi categoría para que resista, no. Sospechando de ella, tratando de tensionarla, volverla a poner en entredicho. Porque el conocimiento está articulado con las condiciones de producción. O sea, el conocimiento no es una esfera que opere ajena a la estructura productiva. El conocimiento, desde que se emparentó, que es algo moderno, la ciencia con la técnica, desde que la ciencia le aporta la técnica y la técnica le aporta la ciencia, ese entronque, que Habermas va a decir después, ese entronque es ideología. ¿Ya? En su máximo nivel de ideología, ese entronque es forma-estado, o sea, los técnicos al poder. Yo escribí mi tesis de posgrado, se llamaba, en ciencia política, era un análisis de la tecnocracia, era a principios del año 2000, la terminé, en la época en que en Chile el tema de la tecnocracia era muy, muy fuerte. Yo hice un examen teórico del asunto y la llamé la tecnocracia el falso profeta de la modernidad. La tecnocracia lo que viene es a decirnos, aquí está la modernidad, o sea, ¿qué me va a decir usted? Esto es cierto. Nos gustaría mucho crecer con igualdad, pero primero hay que crecer. Porque mire, ¿qué pasa si yo le meto igualdad a esto? Se deja de crecer rápidamente. Entonces, tenemos que crecer con igualdad. Y por supuesto, primero crecer y tener un plan para la igualdad que se aplique espaciadamente en un proceso, que no interfiera con el crecimiento. Bueno, eso es un argumento, ese tipo de argumentos son argumentos técnicos que dice la escuela de Frankfurt. Detrás de eso lo que hay es una cosa muy simple, muy conocida, muy de Marx, pero muy de Nietzsche, muy de Weber: intereses. Y los sacerdotes, la iglesia del Estado actual, dice por ejemplo Paul Feyerabend, el epistemólogo, los sacerdotes del Estado actual, la iglesia que controla el Estado actual, en realidad los científicos, que piden más y más poder para sí. No olvidemos que la sociología nace con un tipo que dice fundamentalmente, entre otras cosas, el gobierno debe estar en manos de los sociólogos. Hay que fundar la sociología justo recién, ¿ya? Y debe haber una religión civil, una religión completamente humanista, una religión sin sotanas, pero cuyos sacerdotes, porque tiene que tener sacerdote, también deben ser sociólogos. O sea, el poder total, el poder político y el poder sobre el alma. Así que estos tipos, aquí detrás hay intereses. Y esos intereses se anclan no solamente en los intereses del grupo de poder, como se vendría a ser una lectura, digamos, más o menos liviana, no, esto es cosa mucho más compleja. Hay unas condiciones de producción que articulan con esta forma de conocer. Ustedes han escuchado mil veces. La enfermedad más importante de América Latina, creo que la segunda o la tercera, es el mal de Chagas. Creo que hay dos métodos de diagnóstico muy rudimentarios, muy básicos, y tratamientos son elementales y existen hace bastantes años, pero no hay prácticamente ningún desarrollo tecnológico sobre ese problema. ¿Por qué? Porque es un problema de Latinoamérica. Pero aquí mismo, en Latinoamérica, las grandes investigaciones en medicina son sobre el cáncer, los infartos, no sobre el mal de Chagas. Entonces, claro, las condiciones de producción son las que determinan el conocimiento. El conocimiento, entonces, va a ser tomado por la razón instrumental.
Y mientras la razón instrumental posea el conocimiento, dice la Escuela de Frankfurt, no vamos a tener conocimiento. Mientras el conocimiento esté basado en la idea de un para algo, en conocimiento aplicado, en conocimiento que esté en un objetivo concreto, específico, y no tenga como único objetivo la emancipación, una cosa mucho más gruesa, más robusta que la libertad, la emancipación, mientras no tenga ese único foco, el conocimiento va a ser simplemente una herramienta. Nosotros, los que estamos aquí, seguramente todos, seguramente hay alguna excepción, pero digamos que en nuestras almas predomina, cuando discutimos, la idea del conocimiento como instrumento. Incluso el movimiento estudiantil, con su perspectiva muy crítica, muy radical, se basa en la idea de que este instrumento está muy caro y el retorno del instrumento es inferior a su precio. Entonces, nos cuesta salirnos de acá. Y nos va a costar siempre porque obviamente esa es la gracia de la ideología. O sea, si no, no funcionaría. La gracia de la ideología está justamente en que se encarna, se transforma en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué fue en el camino que pasó que la razón llegó a este lugar? Esa es la gran pregunta, a mi juicio, la más interesante, a mi juicio, que me interesan los procesos de origen de las cosas, digamos. ¿Qué fue lo que pasó que esta razón, que venía a emanciparnos, de pronto se desvió, o siempre fue por ese camino que no nos conducía? La cosa es que no nos lleva a donde debería llevar. El factor decisivo es un factor aquí sociológico. La razón instrumental, los criterios instrumentales de racionalidad, es decir, la búsqueda de los mejores medios para perseguir ciertos fines, ha devenido en criterio de integración social. Esto me da forma de la integración social. Nos integramos en la razón instrumental. En el lenguaje de Habermas, la razón instrumental coloniza nuestras vidas. Si se los puedo decir así con un ejemplo bastante básico y un poquitito inadecuado para la ocasión, la razón instrumental predomina sobre nuestras vidas en el preciso instante en que en medio del asado alguien saca unos aros, unos Tupperware, unos relojes que va a venderle a los amigos. ¿Ya? ¿Ya? O sea, en ese momento el principio de integración ustedes comprenderán que ha cambiado radicalmente. Sin contar con que varios de los amigos fueron por razones instrumentales al asado. ¿Ya? Sin contar con que varios de ellos intentaron ahorrarse 1000 pesos en medio de la escena. Sin contar un conjunto de cosas instrumentales que están asociadas a este proceso. ¿Ya? Eso ya es el extremo. Pero esto, que parece interesante a nivel cotidiano, en realidad está articulado a partir de grandes aparatos. Esto ya está instalado. La misma burocracia estatal, la forma de funcionamiento de la empresa capitalista, son ya formas en sí mismas que depositan la razón instrumental sobre la sociedad de un modo brutal.
Esto supone que la razón ilustrada ya no existe por su razón iluminista, por el hecho de que va a iluminar nuestra existencia. Su operación pasa a ser una operación mítica. La ilustración ha devenido en mito. Habitamos en el mito. Aquí yo hago una nota al pie. En la escuela de Frankfurt hay una herencia marxista muy importante. Hay una cosa interesante también. Una herencia marxista que es, desde el punto de vista estricto, así leyendo los textos, difícil de percibir por la importancia relativa que le van a dar a los elementos superestructurales, o sea, a los elementos ideológicos, a la cultura, al arte, por la importancia que se le da a los medios de comunicación, por la importancia que se le da a dimensiones que para Marx son, o según gran parte de los que interpretan a Marx al menos, son meros epifenómenos, resultados derivados de la vida productiva, material. Que eso hay cierta polémica de todas maneras, cierta polémica porque hay algunos textos que permiten decir cosas en contrario y hay algunas interpretaciones de Engels sobre el particular que también hacen aclaraciones que parecen ir en una posición un poco distinta al menos. Pero digamos que hay una visión más o menos crítica en ese sentido. Pero hay una base marxista. Hay una base en Freud, ineludiblemente, la sensación de que detrás de la sociedad laten pulsiones psíquicas también importantes, los vínculos entre lo social y lo psíquico, la necesidad de articular la cultura con el psiquismo, con la producción de la subjetividad. Eso está muy fuerte también. Pero también está Weber. Más inconfesable porque en ese tiempo se había articulado mucho la idea de que Weber era como el anti-Marx. Lo que fue muy aprovechado más por la sociología norteamericana para levantar mucho a Weber, para decir que Weber no tenía nada que ver con Marx. Cosa un poquitito discutible, ¿ya? De momento en que Weber apunta algunas cosas, luego de asumir que efectivamente la perspectiva marxista de las clases es completamente correcta y que el origen del capitalismo es fundamentalmente idéntico a lo que señala Marx en la misma época, haciendo algunos apuntes más culturalistas nada más. Pero tengo la impresión de que hay un fragmento de